Antes que nada, estimados señores y señoras, hermanos y hermanas, después de enviarles mi cordial saludo, quería hablarles un poco sobre la similitud y diferencia que tenemos los católicos con los ortodoxos, puesto que en el último video hablábamos del mensaje que le dio Jesús a Basula. Es una mujer, como les dije, ortodoxa, un instrumento de Dios extraordinario. Yo lo conocí personalmente en Quito, luego en Bogotá, y estuve atento a todos los mensajes que ella recibía hace muchos años. Y para nosotros que formamos la Fundación Jesús de la Misericordia, Librería Espiritual, creímos muy oportuno incluir los escritos que le había dictado Jesús a Basula. Más allá de cualquier prejuicio que se pueda tener, porque a veces por desconocimiento comenzamos a hacer criterios muy humanos de las personas y de su fe. Como les decía, pues ella es una mujer ortodoxa y yo quisiera unos pocos puntos recalcar para que nosotros los católicos tengamos una mente abierta, un corazón dispuesto a lo que pide Jesús a este instrumento, a esta profeta, que no hace otra cosa que a través de sus mensajes buscar la unidad de los cristianos. Como repito, entre la Iglesia Católica Ortodoxa y la Iglesia Evangélica. Entonces, me voy a permitir decirles lo siguiente. Antes que todo, es bueno saber que las iglesias ortodoxas han conservado el sacramento del orden, toda la riqueza de la Eucaristía, y además comparten con la Iglesia Católica la misma palabra del Señor. Es muy importante. Y aunque la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa no es aún plena, es ya perfecta en la vida de la gracia a través de los sacramentos. Por esta razón, los católicos pueden recibir los sacramentos de la Eucaristía, la penitencia y la unción de los enfermos en una iglesia ortodoxa. Esto lo estipula el canon 844.2. Y viceversa, los sacerdotes católicos pueden administrar estos tres sacramentos a un fiel ortodoxo que los solicite y si hay una razón que lo justifique. Esto está en el canon 844.3. Es decir que, por ejemplo, si estamos de vacaciones a un país griego, no tengamos pues acceso a una iglesia católica, perfectamente podemos ir a una iglesia ortodoxa, asistir a su liturgia y también puede confesarse y comulgar un católico en la iglesia ortodoxa. Igual, los ortodoxos pueden hacer lo mismo en una iglesia católica, confesarse y recibir la Eucaristía. Por eso ayer le estaba indicando pues de que Basula tuvo una visión que le dio el Señor de lo que almas que salían de un confesionario salían llenas de luz y pues ahí se entendía que estaban ya perdonados sus pecados y estaban pues con esa luz ya divina. No así con esa persona, es una chica que vio a Basula, que salió después del confesionario, tuvo una visión de que en su interior anidaba una serpiente, dándonos a entender de que esa confesión no era válida. ¿Cuántas veces
En el sacramento de la confesión no hacemos como manda la Iglesia Católica. No confesamos como deberíamos confesarnos. Bien, hay pequeñas diferencias, desde luego, que los voy a enunciar, pero que en el fondo, lo que más nos une es la fe, la palabra de Dios y los sacramentos. Por ejemplo, los sacerdotes católicos practican el celibato, cosa que no sucede con los ministros ortodoxos y también con los protestantes. Otra cosa que nos diferencia de los ortodoxos es esto. Los ortodoxos creen que el Espíritu Santo solo procede únicamente del Padre. En cambio, nosotros los católicos creemos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Eso lo mantenemos en nuestra fe, en nuestro credo. Y que con los escritos que le ha dictado Jesús a Luisa Picarreta todavía es más contundente esto que estamos hablando. Que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. También los ortodoxos utilizan los íconos. Nosotros en su mayoría usamos las imágenes. Bueno, son diferencias. Además, lógicamente, lo que ellos, pues, así como los protestantes, no aceptan la infalibilidad del Papa. Es otra diferencia. Y también, pues, no aceptan el primado del Papa. Entonces, esas diferencias que todavía nos mantienen desunidos con la Iglesia Ortodoxa. Pero ojalá, con la gracia de Dios, orando, podamos alcanzar esta unidad tan anhelada por Jesús. Él lo dice muchas veces en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, que ellos sean uno con nosotros, como tú, Padre, conmigo eres una sola cosa, que ellos también sean una sola cosa con nosotros. Pero ellos también entre sí, la unidad. Pero lamentablemente esto no se ha dado. Entonces, sigamos orando para que alguna vez se dé este hecho, ¿no? Y en el aviso yo creo que también, más que una reunión humana entre católicos, ortodoxos y protestantes, vamos ahí, yo creo personalmente que vamos a conocer la verdad. No va a ser solamente el aviso para los laicos. No, para mí es para todo el mundo, inclusive para los sacerdotes, para la iglesia en general, porque la iglesia somos todos nosotros, sacerdotes y laicos. Entonces ahí vamos también, yo creo personalmente que en el aviso vamos a ver que espiritualmente no nos hemos compenetrado en este llamado de la unidad. Y ahí vamos a conocer la verdad y por qué razón no mantenemos esta unidad. Porque Jesús nos va a llamar precisamente la atención en este gran aviso a todo el mundo de lo que vivimos desunidos, que no somos uno. Entonces ahí podemos también llegar a conocer, digo yo, la verdad. Y como creemos en fe, creemos que la Iglesia Católica es la que tiene la verdad completa. Viene desde San Pedro, con toda la tradición y magisterio y todos los sucesores. Entonces yo digo que ahí pues los ortodoxos, los musulmanes,
los evangélicos vayan a darse cuenta ya de por qué están desunidos con nosotros los católicos, y que en ese aviso les puede motivar a que dejen sus posturas, sus conceptos que tienen tan arraigados contra la Iglesia Católica inclusive. Entonces esperamos que también ahí se produzca este milagro. Bueno, ahora vamos a hablar del milagro. Entonces, el milagro que la Virgen Santísima en Garabandal manifestó a sus instrumentos, les dijo que después del aviso, según lo anunciado por la Santísima Virgen en Garabandal, vendrá el milagro. Después del aviso, vendrá el milagro. El milagro será anunciado al mundo 8 días antes de su fecha. Segundo, transcurrirá menos de 12 meses entre el aviso y el milagro. Tercero, tendrá una duración entre 10 minutos y 15 minutos. Cuarto, el día del milagro coincidirá con la fiesta de un santo mártir. Quinto, tendrá lugar un jueves a las 20:30 según el horario de la península ibérica. Entonces decía que en el otro punto el día del milagro coincidirá con la fiesta de un santo mártir relacionado con la Eucaristía. Otro punto que hay que tomar en cuenta dice que será el mayor milagro que Jesucristo haya hecho para el mundo después de la resurrección. Luego dice que después del milagro quedará en los pinos, en Garabandal, una señal milagrosa. Y también, por último, los enfermos que asistan sanarán y los incrédulos creerán. Bien, estas son las características de lo que encierra el milagro. Ahora hay algunas opiniones sobre, en esencia, en qué consiste el milagro. Y algunas opiniones dicen, ¿no?, que el milagro será de naturaleza eucarística y sacerdotal, porque fue un jueves que se celebra la institución del sacerdocio y la Eucaristía en la última cena de Jesús con sus apóstoles. Como aquí hemos dicho, pues, que tendrá lugar un jueves, ese milagro a las 20:30 hora española, y por el hecho, pues, relacionan con lo que pasó con un sacerdote jesuita de nombre Luis Andreu. Lo que pasó él cuando estuvo visitando Garabandal. Al comienzo era un poco escéptico a estas apariciones, pero se fue a Garabandal un día y ahí constató un hecho sobrenatural. Vio a la Virgen y vio el milagro. La misma vidente Conchita dice en su diario que el día que el padre Luis Andreu, cuando estaba asistiendo a este éxtasis de las videntes, él también como que cayó en éxtasis y gritaba por 4 veces, milagro, 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 milagro. Conchita y las otras niñas videntes, además de ver durante el éxtasis a la Santísima Virgen, también veían al padre Luis Andreu. Y la Virgen Santísima les dijo que el padre Luis en ese momento la veía a ella, a la Santísima Virgen, y también el futuro del gran milagro anunciado. Y a la Virgen les dice a las videntes, a las niñas,
que estaba ahí también el Padre Luis, viéndole a la Santísima Virgen y que iba a ver el milagro. Esto sucedió un 8 de agosto de 1961. La noche de ese mismo día, el Padre Luis bajó en coche hasta el pueblo de Cocío. Era la 1 de la mañana del 9 de agosto y el Padre Luis dijo lo siguiente, cuando bajaba en el carrito con unos amigos: estoy pleno de dicha. ¡Qué regalo me ha hecho la Virgen! ¡Qué suerte tener una madre así en el cielo! No hay que tener miedo a la vida sobrenatural. Hoy, dice el Padre Luis, es el día más feliz de mi vida. Miren, hoy es el día más feliz de mi vida. Diciendo esto, se quedó silencioso y murió. Entonces, por este acontecimiento de un sacerdote que le vio a la Virgen y que vio el milagro, y como dice que será un jueves, se relacionan esta gente que el milagro puede ser un milagro eucarístico. Que el Padre vio como sacerdote que consagra la Eucaristía, pero él va a ver ese milagro que se produce cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración. Esto es mi cuerpo. Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramado por muchos. Cuando pronuncia el sacerdote, se produce el gran milagro de la transustanciación. Entonces, muchos entendidos dicen que ese milagro que nosotros no alcanzamos a comprender todavía, como al pronunciar el sacerdote esas palabras que el mismo Jesús lo hizo en la última cena, ahora constate que ese milagro se hace realidad y ese pan y ese vino se convierten en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Nosotros lo creemos por fe. Y como les decía ayer también en el otro video, pero mucha gente que no tiene fe en esta realidad sobrenatural, se han producido muchos milagros eucarísticos en el mundo, donde se ha visto que la hostia se convierte en un pedazo de carne y el vino en sangre. Muchos milagros. Para los incrédulos, inclusive como les dije ayer, para ese sacerdote que no creía ya en la presencia real de Jesús en la hostia, como está pasando también lamentablemente en nuestra iglesia católica, con algunos sacerdotes y muchos laicos que ya no se cree en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Por eso no se le da la adoración debida, el culto que se merece todo un Dios que está encerrado en esa hostia y en ese vino. De ahí pues la comunión en la mano, recibirle como Él se merece, no se le recibe como Él se merece. Imagínense comulgar en la mano, comulgan, después caen las migajas y cómo se limpian las personas en sus prendas, en sus vestimentas, y cuántas migajas caen al suelo, y cómo es profanado el Señor. Cuánta gente que coge la Eucaristía en sus manos finge comulgar y se lleva para hacer negocio, porque hay satánicos que compran a alto precio una hostia consagrada. Los satánicos creen en la presencia real de Jesucristo en la hostia, por eso pagan para hacer sus misas satánicas, misas negras. Y nosotros los católicos, por falta de fe y de conocimiento de que estoy recibiendo a todo un Dios y que se merece todo el culto y la adoración, se debe recibir de rodillas y adorándole con sus obras,
no como lo hacemos en forma muy humana. Por eso, como digo, creen que el milagro puede ser que el padre Luis Andrió vio cómo le explicaba a la Santísima Virgen lo que encerraba esa Eucaristía. Ahí estaba su hijo, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, una vez que se ha consagrado esas especies. Entonces, como digo, con la muerte del padre Andrió se quedó en un misterio. En fin, esa es una versión, pero la otra versión, no, también, ¿por qué se dice esto? Porque hay un escrito del famoso cura de Ars, que hace poquito festejábamos su fiesta. Y él, como ustedes saben, este cura de Ars, que era un sacerdote muy humilde, que no tenía inclusive ni la capacidad intelectual para estudiar latín y todas esas materias profundas que se exige para ser sacerdote. Pero por gracia de Dios, porque sabía de esa humildad del Señor, de su fidelidad a Cristo, pues hubo una ayuda del cielo para que sea ordenado sacerdote, sabiendo el cielo que iba a ser un instrumento de Dios único, este cura de Ars. Entonces han de haber leído ya la vida de él, como después se constituyó en un sabio sacerdote que pasaba 18 o 20 horas en el confesionario. Y cuánta gente se benefició ya de esa sabiduría divina, porque el cielo se abajó a darle todos esos dones, porque veían en él un hombre santo, humilde. Entonces, este cura de Ars escribió una vez, y por eso se cree también que puede ser este milagro de la Santa Eucaristía y el descubrimiento de ese misterio que encierra la transustanciación. Y dice el cura de Ars: ¡oh, qué cosa tan grande es ser un sacerdote! No se le comprenderá bien más que en el cielo. Y yo diría también en el abismo. No solamente esperar que se muera un sacerdote para que comprenda lo que significa ser sacerdote. No, en el abismo también todos los sacerdotes, porque todo el mundo va a tener esa experiencia del gran aviso. Ahí va a ver la importancia de su ministerio sacerdotal. Y si ha sido buen sacerdote, va a ser mejor. Y si ha sido un mal sacerdote, pues va a tener que cambiar su vida sacerdotal, como ya ha pasado también en hechos de la vida real. Yo estoy recordando de un sacerdote americano que tenía un sacerdocio mediocre, no era muy fiel, poco mundano y dedicado a las cosas humanas. Por ejemplo, para obtener fondos, pues hacía, como hacen ahora muchos, ¿no? Hacen rifas, hacen bailes, y ahí se mezclan con el mundo. Dice que para obtener fondos para la iglesia. Y ahí hacen entrar a la gente del mundo con los bailes, con la música y que otras cosas más. Eso es un ministerio sacerdotal muy hasta mundano. Nos falta fe para confiar en la divina providencia, porque Él cuida de sus hijos, de su iglesia, como este cura de Ars. Él no estaba haciendo verbenas ni cosas por el estilo. No, Él se sacrificó al máximo.
Él ni banqueteaba como a veces pasa, ¿no? Lamentablemente, las grandes recepciones que se hace cuando hay algún evento. Es duro decirlo esto, pero se ve que hasta se banquetea. No, el cura de Ars comía papas día y noche. Ese era su alimento porque no tenía tiempo ni para cocinar. Porque eso para él era de segunda importancia. Lo principal era salvar almas. Entonces, ahí en el aviso te vas a dar cuenta que tal vez no has sido fiel en tu sacerdocio. Has estado siempre buscando recursos humanos y llevando tu ministerio en forma muy humana y a veces mundana. ¿Cuántos videos se ve de las misas que se celebran en algunas partes que da realmente horror? Sacerdotes que se visten de payaso para atraer gente, o sacerdotes que bailan reggaetón para atraer a la juventud. Eso es imposible de aceptar. O invitan a bailarinas para que hagan un espectáculo ahí de ballet, qué sé yo, o artistas de circo. No han comprendido, hermanos, lo que es el ministerio sacerdotal sagrado, que no se puede mundanizar. ¿Qué ejemplo nos dan estos sacerdotes como el cura de Ars, el Padre Pío? Padre Pío que se demoraba en celebrar una misa 3 horas, vivía la pasión de Cristo. Hablaba con Cristo ahí cuando consagraba porque creía que estaba en Jesús. Qué pena decirlo. ¿Cuántas misas de 10 minutos, cuarto de hora? Y sin prédica. Rapidito porque estoy ocupado o porque los fieles ya me piden que sea corto la misa. No, Señor. Aquí la importancia es hay que darle a Dios, no al hombre. Si el hombre tiene tiempo para Dios, pues que lo tenga a la medida que se merece un Dios. Primero busca a Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Como San Isidro Labrador. Iba primero a misa y luego al trabajo. No importaba la duración de la misa porque más bendiciones recibía y el trabajo era extraordinario, más que los que madrugaban al trabajo porque no estaban con la gracia de Dios. Y alguien vio una visión cuando Isidro el Labrador trabajaba en el campo, vio ángeles que le ayudaban a que sea más útil su trabajo. ¿Por qué? Porque primero había puesto a Dios y su justicia. Darle honor y gloria, porque eso es justo. Somos deudores. En el Padre Nuestro, que se decía antes era lo correcto. Perdona nuestras deudas. ¿Cuántas deudas tenemos con Dios? Y ahora es perdona nuestras ofensas, más dirigido al hombre que hemos ofendido. Y al Dios que son deudas que tenemos que pagar. Y en el aviso nos vamos a dar cuenta de nuestro ministerio sacerdotal y también los laicos. Vamos a darnos cuenta de que no le damos la importancia de vida a lo primero. ¿Qué es lo primero? Darle gracias a Dios. ¿Y qué mejor que hacer y asistir a una misa para unidos a Cristo, darle la gloria perfecta? Y si lo haces en divina voluntad, pues qué bello que te unas a ese Jesús que se comulgó a sí mismo. Tú te unas a esa comunión y con Él des la gloria, alabanza al Padre Dios por todos los que están comulgando. Y con Jesús hacer actos de reparación por esto que estamos comentando, las profanaciones, los abusos, las misas negras que se cometen con la Santa Eucaristía. Por eso dice el cura de Ars, oh, qué cosa tan grande es ser un sacerdote. No se le comprenderá bien más que en el cielo y en el aviso. Claro. Entonces el aviso más bien es para que ya te prepares mejor para cuando mueras, pues ya fuiste advertido de que cambiaste de vida. Entonces les decía a propósito
de ese sacerdote americano. Lo pueden ver en YouTube. Métase en YouTube y ponga un sacerdote que se convirtió después de una experiencia que tuvo con la vida. Cuenta la historia, pues, que él iba en su camioneta ahí por una carretera americana a hacer una diligencia y por ahí tuvo un accidente mortal con su carro y quedó el cadáver ahí prácticamente en la carretera y murió. Cuenta la historia. Él narra después lo que pasó y cuando murió, pues fue a la presencia de Jesús, como iremos también en el aviso a la presencia de Jesús. Y ahí le hizo ver ya pues era un juicio particular, que su vida sacerdotal era una vida nada agradable para Dios. Y ahí se dio cuenta entonces que él merecía el infierno. Hizo ver a Jesús, mira, tu vida sacerdotal merece el infierno. ¿Y qué hizo ahí la Virgen? Por eso nuestra Madre es la gran intercesora en el punto de la muerte y también en el juicio particular. La Madre, dale otra oportunidad. Dale otra oportunidad a este hijo mío. Ay, y como Jesús, que es todo amor y misericordia, y cómo escucha a su madre, como en el milagro de las bodas de Caná, ¿cómo le escuchó? Porque sabía la Virgen que no le iba a negar hacer lo que los diga. Por eso le dice, Señor, hijo mío, dale otra oportunidad. Y el Señor le dio otra oportunidad a este sacerdote mediocre. No digamos que puede haber todavía más pecado, no solamente por ser mediocre, sino pecados más fuertes. Sin embargo, merecía el infierno. Y este sacerdote después cambió totalmente su vida sacerdotal, porque ahí se dio cuenta lo que dice el cura de Ars, la grandeza de ser sacerdote. Son los hijos predilectos de Dios, hermanos. Y dice el cura de Ars, si se nos dijera, a tal hora se va a resucitar un muerto, correríamos a toda prisa para verlo. Pero ¿no es acaso en la consagración que cambian el pan y el vino en el cuerpo y sangre de un Dios un milagro mayor que resucitar un muerto? Claro. Resucitar un muerto, sí, nos impresiona. Ha habido milagros. La misma palabra de Dios, el profeta Elías, cómo resucitó a un hijo de la persona que le daba posada. ¿Ah? Un profeta. ¿Y cuántos milagros se pueden narrar de gente que ha resucitado? Y el mismo Jesús, al hijo de la viuda, a la hija de Jairo, a Lázaro. Pero muy bien lo dice, eso es nada, comparado a lo que encierra la consagración, que cambian el pan y el vino en cuerpo y sangre de un Dios, que es un milagro mayor que resucitar un muerto. Por eso, esta gente que conoce mucho de las apariciones de Garabandal dice, no, para ellos el milagro es la explicación de este gran misterio de la transustanciación. Después, dice el cura de Ars, después de la consagración, el buen Dios está allí como en el cielo.
Claro, está Jesús vivo, como está en el cielo, está en la hostia. Si el hombre conociera la verdad de este misterio, se moriría de gozo y de amor. Si el hombre conociera la verdad de este misterio, se moriría de gozo y de amor. Esto, para mí, en el aviso también vamos a conocer este misterio. ¿Para qué? Para adorarle más a ese Dios, para respetarle más a ese Dios, para ser más grato con ese Dios, para amarle más, pero en divina voluntad, para amarle con amor divino, porque vamos a la Eucaristía, sí, le amamos, pero es forma muy humana y limitada ese amor, muy pequeñito. Y dice, y termina el cura de Ars, solo la gracia divina, en ayuda de nuestra debilidad, nos conservaría con vida. Solo la gracia divina, en ayuda de nuestra debilidad, nos conservaría con vida. Sí, porque, como dice anteriormente, viendo las realidades, nos moriríamos de gozo y de amor. Aquí, como el padre Andreu, murió de gozo y de amor, porque ese día dijo, es el mejor día de mi vida, el día más feliz de mi vida, porque vi el milagro, y murió de amor, porque no tenía ninguna enfermedad este padre Luis, ninguna enfermedad. Estaba lleno de vida, parece que tendría 38 años. Mire, entonces, esta es una versión que yo también lo respeto y puede ser eso. Pero también hay otras versiones, como la manifestación de la cruz gloriosa en Dosulé, que pues, como se reveló a Magdalena Mund hace muchos años, ella tuvo esa visión de ver la cruz gloriosa llena de luz. Y cómo le vio por 3 días seguidos, cuando salía a su ventana en las madrugadas, y que haya oído hablar a un Jesús en la cruz esa gloriosa, de tanta altura y de luz. Ecce Domini, ecce croce Domini, ecce croce Domini. He aquí la cruz de un Dios, la cruz de un Jesús. Ecce croce Domini. Ella no sabía latín. El padre, el párroco, lo explicó después. Como ya les di mi testimonio también, pero reitero, porque hay que repetir, porque a veces somos muy olvidadizos. ¿Cómo le habló cuando ya le invitó a hacer un grupo de oración ahí en Dosulé con el párroco y con otras religiosas para recibir los mensajes que Jesús le dio sobre la cruz gloriosa, y algunos en latín, que solamente el padre sabía latín. Por eso, cuando le comunicó al obispo, el obispo creyó. Pero cuando el obispo ya recibió otro mensaje en que le pedía que la Iglesia Católica le levantara una cruz de las dimensiones que vio, de 738 metros y de luz, el obispo no creyó y mandó a callarse a la vidente, que ya no reciba ningún mensaje. Y por eso pues se acabaron esas manifestaciones en Dosulé, porque un obispo de la localidad se opuso. Y cuando la vidente le preguntaba a Jesús con dolor que por qué pedía esa medida de 738 metros, por eso el obispo no creyó, y vino el cierre de esas apariciones. Le dijo, es que no han comprendido que la altura del monte Calvario donde morí tiene 738 metros. Y como dice en otra parte, ¿no?, del mismo Evangelio,
cuando me vean en la cruz, yo atraeré a mis hijos, a mis almas. Por eso también se cree que puede ser también el milagro que se apaguen las luces del cielo, la tierra quede en tinieblas y solamente queda el resplandor de esa luz inmensa y divina de la cruz gloriosa, de la cruz gloriosa. Y mucha gente, como dice en uno de los mensajes a Magdalena, doblará rodilla viendo la majestad de esa cruz inmensa y vendrá por gracia de Dios, porque es una obra de la misericordia del mismo Jesús. Mucha gente se convertirá y el diablo será derrotado como fue derrotado en la cruz. Porque el demonio ganaría esta batalla de condenar a las almas, pero Dios no va a permitir. Por eso es otra obra de la misericordia. El milagro el gran milagro que se va a dar. No se van a perder almas, como cree el demonio, porque viendo si es el milagro eucarístico, mucha gente va a acercarse a la Eucaristía, como los hermanos separados, por ejemplo. Y en la cruz, muchos que ni practican ni siquiera ninguna religión, pero sí llevan en su corazón y en su conciencia que hay un Cristo que murió por él en la cruz. Entonces, como digo, puede ser también la cruz de Dosule que sea el milagro. Y porque además también se congenia, se complementa con lo que él pide, hablando del milagro, que puede ser la Eucaristía y el sacerdocio, como que hemos explicado con las palabras de cura de Ars. Pues él mismo dice, cuando ya este obispo prohibió estas manifestaciones, pues el Señor Jesús se valió de otro instrumento. Como les decía, si se cierra una puerta, Él abre un portón. Entonces dijo, bueno, ya que mi iglesia católica y sus autoridades no creyeron en mi mensaje y no han levantado la cruz, pues yo suscitaré y pediré a los laicos, porque también son iglesia ellos, para que levanten cruces a la 100ª parte de la cruz que yo pedí en Dosule. Y se valió de este instrumento JNSR, Jeunesse Urian, para darle este mensaje a los laicos, que levantemos cruces de 7 metros con 38 centímetros y los brazos de 1,23 metros cada uno, y se pinte de azul y blanco. Y eso ha significado una cantidad de gracias en el mundo. Esas cruces han levantado los laicos y con la anuencia de los sacerdotes. ¿Por qué? Porque también le toma en cuenta el sacerdote para esto de las cruces, cuando dice, cuando levanten la cruz que yo he pedido de 7 metros con 38 centímetros, pintadas de azul y blanco, llamen, convoquen a un sacerdote para que bendiga esa cruz. Porque tan pronto bendice un sacerdote la cruz mía, yo me quedo ahí, en esa cruz gloriosa de 7 metros con 38 centímetros. Y eso lo comprobó una mística ecuatoriana, Imelda de la Cruz. Ella, y somos testigos nosotros, porque después de un Vía Crucis que hicimos con ella, allí en Guayabamba, donde se manifestaba la Virgen,
de las Flores, ella nos invitó a hacer ese Vía Crucis que habían elaborado ahí en las cercanías de este lugar de las apariciones. Y fuimos haciendo el Vía Crucis. Y al final de la última estación, Teresita Cordero con su hija Fabiolita habían puesto una cruz, habían levantado una cruz gloriosa de 7 metros con 38 centímetros. Y cuando llegamos a la última estación y cuando nos aproximamos a la cruz ya a orar, en pleno inicio de la oración a la cruz gloriosa, cayó en éxtasis Teresita, Imelda en la cruz, y habló el Señor. Claro, porque fue esa cruz bendecida por un sacerdote. Y se cumplió lo que le dijo a JNSR. Cuando bendice un sacerdote, yo me quedo en esa cruz con mi cuerpo glorioso. Claro, nosotros que no somos videntes, no vemos eso, pero esta mística, Imelda en la cruz lo vio y dijo, el mensaje nos dio, que entre otras cosas decía que de este lugar bendice toda esta comarca y al mundo. Bendice al mundo. Y cuando le preguntamos qué pasó, yo le vi a Jesús con su cuerpo glorioso, todo luz, en la cruz, bendiciendo a todo el mundo y a esta comarca en forma especial y a los que vengan a este lugar de las apariciones de su madre. Miren, entonces por eso yo también creo que puede ser eso también. Bueno, y también me permito hacer una lectura de lo que le reveló también Jesús a Sor Faustina Kowalska. Ustedes saben, es el apóstol de la misericordia divina. Ella le dio unos mensajes de su misericordia, un atributo extraordinario. Y que por eso mismo Sor Faustina fue atacada por el diablo. ¿Por qué? Porque el hombre no conoce de lo que es ese Jesús todo amor y misericordia. Lo hemos tenido como un Dios inmisericordia, vengativo, que por cualquier faltita ya te está amenazando con castigarte, no. Pero al final se dio, porque al comienzo también de estas manifestaciones la iglesia no creía, como ha pasado con la cruz gloriosa, como ha pasado con otras manifestaciones. Lo de Luisa Picarreta mismo, como la iglesia condenó 18 volúmenes y los encerró en el Vaticano, en sus archivos como libros que no debían leerse. Vean cómo el diablo mete la cola para que las obras de Dios no se manifiesten, pero cuando mete la cola el diablo, peor para él, porque va a salir derrotado. Y ahí es un signo de que esa aparición es verdadera. Por eso es cuestionada Basula también en la iglesia. Y otras advocaciones. La de Sor Faustina también, la Divina Misericordia, al comienzo fue rechazada. Pero después ya se dieron cuenta de que era verdad ese atributo divino de la misericordia. ¿Cuántos milagros en la misma Segunda Guerra Mundial? ¿Cuántos milagros? Los que llevaba apenas una estampita de la misericordia divina. Y ahora cómo se ha propagado. Por eso hasta nuestra fundación lleva. Fue inspiración de Dios porque Él me puso en mi corazón. Ponle Fundación Jesús de la Misericordia. Y cuántas gracias hemos recibido por ese bendito nombre que Dios me inspiró. Cuántos problemas he tenido porque el mismo diablo ha querido acabar con nuestra obra, poniéndonos muchas dificultades de orden económico, personal, familiar. Él no quiere que esta obra de la fundación siga porque le quita almas.
No es obra humana, es obra de Dios. Le pertenece a la Fundación Jesús de la Misericordia, al mismo Jesús de la Misericordia. Por eso, este canal también lleva esa misión de hacer llegar un mensaje de misericordia. Hoy estamos hablando de temas un poco apocalípticos, pero es solamente por información. Ya después iremos retomando el mensaje que les quiero dar de esperanza, hacerles llegar lo que es el amor de Dios y la misericordia. Y va a ser precisamente con los libros que Dios nos ha dado, como son, entre otros, lo de María Valtorta, lo de JNSR, que todavía no se ha saboreado, lo del Padre Dolindo Rotolo, por ejemplo. Cuántas maravillas que nos espera después de esta purificación. Nuevos cielos, nuevas tierras. Y sobre todo el reino de la divina voluntad. La parucía del Señor. Pero cómo se debe entender la llegada de Jesús, como les dije. Hay 3 venidas de Jesús. La una en pobreza, en humildad. Ya eso vino hace más de 2000 años. Nació un pobrecito entre pajas y con frío, rodeado de animalitos. La segunda venida, la venida intermedia, que viene ahora ya en forma espiritual a cada uno de nosotros, después de que Él resucita, ¿no? Va al cielo. Ya eso es la segunda venida ya, pero que asimismo vendrá. ¿Cómo? La una, ya formando primero el reino de su divina voluntad con Luisa, para que nosotros vivamos esa segunda venida intermedia ya espiritualmente en nosotros, no en la forma espectacular que muchos creen. Claro, está en Hechos, capítulo 1, que así como ascendió al cielo con su cuerpo glorioso, así vendrá. Sí, también va a venir. Como les decía en mi otro video, a Dios hay que verlo por dentro y por fuera. Por dentro, qué lindo que lo podamos sentir y vivir la divina voluntad de nosotros y el reino de Dios en nosotros, no en forma aparatosa, sino silenciosa, callada, humilde, pero viviendo el divino querer. Y la otra espectacular que puede ser, sí, cuando venga con toda su majestad y gloria, con los ángeles y los santos, qué sé yo, en ese milenio, que también habla la Biblia, pero que todavía ese tema todavía no es desarrollado por la Iglesia todavía, pero sí nos da a los laicos la potestad de poder interpretar. Qué mejor que explicar, por ejemplo, con el padre Dolindo Rotolo, lo que le explica lo que es el milenio a este padre, que fue otro instrumento de Dios. Esa es la segunda venida intermedia. Y la tercera, pues es ya el juicio final. Vendrá Jesús a juzgar a vivos y muertos. Bien, con esto quiero también ya, terminando ya este programa, este video, leerles lo que Jesús le dijo a Sor Faustina Kowalska en su diario. Este es un librito que hemos extraído del diario de Sor Faustina y se llama Pasajes selectos del diario de Sor Faustina. Entonces, de ese diario hemos extraído el acápite 6, número 93. Comienza con esto. Una vez que rezaba por Polonia, dice Sor Faustina, oí estas palabras. Jesús le dice, amo a Polonia en modo particular, y si obedecerá a mi voluntad, la enalteceré en poder y santidad. De ella saldrá la centella que preparará el mundo a mi última venida. ¿Y cuál era esa centella? El Papa Juan Pablo II, el santo Juan Pablo II. Él saldrá, dice,
Amo a Polonia en modo particular, y si obedecerá a mi voluntad, la enalteceré en poder y santidad. De ella saldrá la centella que preparará el mundo a mi última venida. Y le dice también, entre otras cosas, escribe esto, hija. Antes de llegar como juez justo, vengo como rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad sobre toda la tierra. Entonces aparecerá en el cielo el signo de la cruz, y de los orificios donde fueron clavados los pies y las manos del Salvador saldrán grandes luces que por algún tiempo alumbrarán la tierra. Esto sucederá poco tiempo antes del último día. Clarito. Entonces se conjuga con la cruz gloriosa. Sí, va a haber oscuridad y se va a ver una cruz inmensa y a un Jesús toda luz, y de sus llagas, de sus manos, de su costado y de sus pies saldrán como faros de luz que alumbrará toda la tierra, todas las razas. Y mucha gente pues se va a convertir. Por eso, hermanos, como les decía, lo que yo he querido es simplemente recoger todo esto para darles a ustedes, hermanos, que ya Jesús ha manifestado lo que se nos viene. Así es que, hermanos y hermanas, que este video sea de vuestro provecho. Yo les agradezco por vuestra sintonía. Que Dios les pague y Dios les bendiga.